RTP. Es un gusto recibir nuevamente aquí en RTP, de forma presencial, al doctor David Rodríguez Icaza, que siempre nos acompaña cuando viene, ¿no?, para hablarnos de la coyuntura jurídica y política del país, cómo se entrelazan muchas veces de manera triste. Y quisiéramos saber, doctor, para empezar un poco, o que le comente a la audiencia, el comunicado reciente que ha enviado el Foro por la Democracia. El Foro por la Democracia, que bueno, es un frente de juristas, constitucionalistas y ciudadanos involucrados activamente en la vida del país, que reclaman por lo que podría ser una intromisión del Ejecutivo en el funcionamiento de la Corte Constitucional. Bienvenido. Gracias, César, apreciado Nino, Larisa y Angie, siempre apreciados, y a toda la audiencia que está seguramente enganchada con lo que estamos comentando acá. Uh-huh. No, si la gente supiera todo lo que opinamos entre corte y corte, ¿no? Uh-huh. Y los criterios que se vierten, realmente estaría sorprendida del poco tiempo que tenemos para poder hablar con ustedes esta mañana. Y ya entrando en materia, César, usted acaba de hacerme una pregunta en relación al Foro por la Democracia, que es un colectivo, ¿no?, integrado por profesionales de muchos sectores o de muchas regiones del país, que vemos con preocupación lo que está ocurriendo en cuanto a que en este momento se está afectando la institucionalidad del Ecuador. Y lo preocupante y las señales preocupantes son aquellas como las que están apareciendo esta mañana, de poner en pancartas o poner en sitios públicos de la ciudad de Quito el rostro de los 9 vocales de la Corte Constitucional, haciéndolo como escarnio, poniéndolos como enemigos de la sociedad, poniéndolos como enemigos de la ciudadanía, cuando lo único que están haciendo ellos es cumplir el rol establecida en la Constitución del 2008, ¿no?, en la Constitución de Montecristi. Eso en democracia es sencillamente inaceptable. Y aprovechando, digamos, este primer comentario alrededor de, digamos, la última convocatoria de marcha con relación a la Corte, quería preguntarle, doctor Rodríguez, lo comentábamos brevemente antes de entrar a hablar de la coyuntura, hablemos del modelo que plantea nuestra Constitución, ¿no? Un modelo muchos han denominado hiperpresidencialista, que le da mucho poder al presidente a la hora de estructurar políticas públicas. Usted también nos refería, es una Constitución eminentemente política, es arista, porque busca implementar un proyecto a través de las instituciones. Y del otro lado, un control constitucional, que de hecho podríamos decir que de diseño, cuando inicia, digamos, el primer gobierno del presidente Correa bajo la Constitución 2008, le estorbaba de alguna manera, pero no terminó de verse así, porque la Corte pues no era antifuncional a los intereses. Hoy, que de alguna manera se transforma en este otro polo, esta protección de minorías por diseño, ¿qué es lo que la ciudadanía debe valorar? ¿Debe valorar ese proyecto que gana en urnas y su visión de seguridad, o debe valorar por encima de esto la institucionalidad en mecanismos como el control constitucional? ¿Qué necesita un país como el Ecuador en el 2025 con este marco? Muy bien, me parece que debemos ponernos un poco en perspectiva, ¿no? Recordemos que la Constitución del 2008, ¿no?, que fue promulgada después de la Asamblea Constituyente de Montecristi, trazó una hoja de ruta, ¿no?, donde habían instituciones que no habían nunca existido en el Ecuador. Por ejemplo, solo para poner una que fue puesta a prueba en el gobierno anterior, la muerte cruzada, ¿no? Y obviamente, creo yo que nadie, ¿cómo se zanjaban antes los problemas en democracia? Me acuerdo el tema del expresidente Gutiérrez,
terminaba en una revuelta, los forajidos, unas cuantas escaramuzas en calle, presidente a su casa. Fallecían personas, ¿no? Y así también podemos poner lo que pasó y eso se va a poner de moda en los próximos días, el tema del expresidente Abdalá Bucaram, donde ya la Corte está pidiendo información respecto de cómo así lo declararon y quiénes lo declararon loco al presidente Bucaram. Entonces, esta nueva constitución traía instituciones nuevas, protección al medio ambiente, cosas que no habían. Y también traía cosas que se han distorsionado. Por ejemplo, el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Nadie se hubiera imaginado que esa institución la hubieran manoseado tanto como la han manoseado. Porque debe ser una de las instituciones más manoseadas dentro de la Constitución del 2008. Pero no fue creada para eso, pues. Y es una lástima lo que ocurre en este momento con esa institución. Un Consejo de Participación Ciudadana que se presta para el juego del poder, ¿no? Para cooptar de manera inadecuada, porque ya sabemos en qué terminan todas esas concursos del Consejo de Participación Ciudadana. No es para los mejores, no es para los más preparados, sino para aquellos a los cuales el poder preelige. Entonces, ¿está fallando la Constitución o le estamos mal utilizando a la Constitución? ¿No? El modelo, el diseño constitucional tenía grandes avances, pero lamentablemente, ¿no?, en algunos temas ha sido su aplicación, ¿no? Y creo que en el tema de la Corte, no olvidemos también que el presidente Correa tuvo de Tribunal Constitucional a Corte Constitucional, tuvo una corte, la denominada famosa Corte Cervecera, que fue un desastre. Y no puede ser que cuando ya tenemos una Corte Constitucional que a veces se equivoca, pero también acierta en sus fallos, que busca ser un espacio de pesos y contrapesos, ahora resulta que la tenemos que enviar a la casa. Eso es inaceptable también. Pero, perdón, Angie, en el discurso no hemos escuchado a un presidente Noboa que busque o que llame a desconocerla. Tampoco hemos visto un presidente Noboa que los mande a la casa. Más bien hemos visto un presidente Noboa que está llamando a una movilización que hoy ha emprendido de una u otra manera una campaña, una discusión nacional sobre si se opone o no se opone a su visión política. Entonces, en ese camino al filo, si quisiéramos decirlo así, que comentábamos antes, igual hay un reconocimiento, y tomo sus palabras, por ejemplo, con relación a la muerte cruzada. Existe igual hoy, por lo menos a nivel de cultura democrática en el país, un respeto mayor a las instituciones, porque igual la Corte, y aquí también se va a aprobar su temple, ¿sí?, pese a las movilizaciones, a lo que se señale, en algún punto tomará una decisión de fondo. Recordemos que lo único que ha hecho provisionalmente es suspender las normas, y cuando lo haga, pues, si es de una u otra manera, si desarrolla un conjunto de principios por los que considera que es inconstitucional, habrá aprobado su valía institucional desde su arista. O en su defecto, si le diera la razón al presidente Noboa, ¿sí?, finalmente también cumplirá su rol de control y estaríamos en democracia igual. No hemos visto un llamado a desconocerla como tal, o usted interpretaría que sí por detrás. Me parece que las señales son bastante cercanas a lo que estábamos comentando, porque cuando yo invento 10.000 personas gritando fuera de la Corte Constitucional, ¿no?, consignas por los fallos que ellos emiten, porque realmente la Corte Constitucional y los miembros o los magistrados de la Corte Constitucional, ¿cómo se expresan? Básicamente en sentencias, o en sentencias o en dictámenes, ¿no?, que pueden ser en algunas ocasiones adversos a la visión del régimen de turno, como ha sucedido con estas medidas cautelares que se dieron, ¿no?, en principio, y que son el origen de toda esta controversia, ¿no? Sí, pero doctor, ¿cuán transparentes han sido los de la Corte? O sea, ¿cuán transparentes? O sea, ¿realmente hay un medidor de su eficiencia como jueces o se habla nomás de un grupo humano que está en contra de ciertas leyes o por lo menos ha hecho las observaciones del caso?
Yo creo, y déjenme ponerlo como un ejemplo gráfico y casi coloquial. Una de las profesiones o actividades más ingratas que puede tener, que puede existir para el ser humano, es ser árbitro. El árbitro de fútbol falla en segundos sobre una jugada de gol que una parte la puede ver errada y la otra puede ver acertada y puede generar toda una efervescencia, ¿no? El juez de justicia ordinaria, ¿no?, de lo civil, de lo penal, ¿no?, también falla, y siempre va a haber una parte que va a estar a favor y una parte que está en contra de lo que el juez dice o de lo que el juez expresa en su fallo. Entonces, más aún en un sistema como el ecuatoriano, donde la Constitución, el imperio, porque los jueces de la Corte Constitucional son los guardas, son los garantes del imperio de la Constitución, ¿no? La norma de normas, como dice el artículo 4 de la Constitución colombiana, ¿no? No hay más sobre la Constitución, ¿no? Entonces, realmente, cada fallo que ellos emiten por el contenido, no son para agradar al poder, tampoco para contrariarlo, ni mucho menos para disminuirlo. Son específicamente para que haya un equilibrio, ¿no?, y un respeto a lo que está establecido en el propio texto constitucional. Pero ahí regresamos a una discusión anterior. Sus decisiones, igual, desde la protección de minorías, que es en esencia el modelo como los concibe, son políticas. Y pongamos un ejemplo sencillo, es el ejemplo tal vez que a mí más me gusta de esta discusión. Hablemos de la ley de integridad pública, ¿sí?, que tiene una discusión de larga data en el país, que es el bendito gasto corriente a través del gasto en funcionarios, ¿no? Entonces, la visión económica, digámoslo así, hoy del gobierno nacional es una alineación a los objetivos del fondo, porque es el gran prestamista actualmente del régimen, y lo que necesita es llegar a ciertas metas de disminución del gasto público concebidas a través de un mecanismo de eficiencia del gasto, y quiere reorientar el empleo pleno hacia el sector privado. Esa es su lógica. Y del otro lado tengo una corte que, en garantía de derechos, porque además por modelo español hemos mal tomado, hemos decidido que todos los derechos son fundamentales, tenemos una corte que, pese a las limitaciones económicas, le impone mantener esa carga, en una decisión que al final del día va a terminar siendo política, aun si yo lo hago a cuenta de garantizar derechos. ¿Cómo me alineo yo cuando le pongo todo el peso de la política pública, el cumplimiento de los objetivos a un ejecutivo, pero tengo como cortapisa, como mecanismo de contrapeso, un ente que no tiene un análisis económico, sino un análisis desde el punto de vista de la satisfacción de derechos? ¿Cómo llevo ese equilibrio pleno para tener desarrollo? Porque el otro problema, doctor Rodríguez, es que tampoco tenemos avance cuando hay inacción. Es que el imperio de la Constitución, Nino, el imperio de la Constitución no puede ser teórico. Y ahí es donde creo que estamos fallando en cómo concebimos este diseño que acogimos en el año 2008. Yo creo que si el presidente considera, ¿no?, que esta Constitución no le sirve, ¿no?, es el gran momento, ¿no?, de hacer un borre y va de nuevo, pero respetando las reglas de juego que están escritas en forma de cláusulas pétreas en esa Constitución, e ir a un proceso ya no de reforma constitucional, sino de asamblea constituyente, ¿no?, que escriba la Constitución que el presidente piense, interprete, considere que va a permitir, ¿no?, durante el tiempo que él gobierne, llevar al país que todos queremos, que todos anhelamos, ¿no?, el país de prosperidad, de seguridad, donde los niños no mueran, los neonatos no mueran, donde no salgamos a la calle y podamos ser víctimas del crimen y de la delincuencia común. Entonces, pero eso hay que tomar el toro por los cuernos, porque si no, más parecería, y ayer escuchaba a un asambleísta que se ha vuelto viral, ¿no?, y hablaba de la mesa coja, me parece que decía, para decir que la Corte Constitucional es la mesa dentro del esquema, la pata coja, ¿no?, de la pata coja, perdón, decía él el ejemplo, y con mucho acierto el moderador de ese debate y el contertulio, que dijo, claro, la mesa coja
porque la Corte Constitucional hoy por hoy es la única institución del andamiaje constitucional que ustedes no controlan. Y si uno lo ve en frío, ¿no? Si uno lo ve con serenidad, como tienen que verse las cosas, definitivamente es así. El presidente Noboa tiene a su disposición el Consejo de la Judicatura, tiene a su disposición la Corte Nacional de Justicia, maneja con absoluta tranquilidad el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y no son supuestos, son las evidencias lo que vemos en el día a día en las noticias, los que nos dan certeza de que esto está ocurriendo, y esa no es la forma de manejar un equilibrio de poderes que debería ser lo deseable, ¿no?, para llevar adelante un país, ¿no? Sí, pero doctor, o sea, solamente por estar en contra, para no darle todos los poderes absolutos, tampoco es la mejor idea. O sea, yo trato de pensar un poco qué se necesita para sacar al país adelante y si realmente las reformas que quieren hacer este gobierno son necesarias para poder actuar de esa manera. No sé, o sea, hasta qué punto, porque por no darle el poder absoluto vas a retroceder en los procesos. Es que por eso yo decía lo de la reforma, lo de la Asamblea Constituyente. De repente decidimos que queremos una monarquía. Es que ese es el punto. O sea, de repente decidimos en eso, o queremos un espacio, queremos una monarquía o queremos una democracia parlamentaria. Y a eso quiero ir. He conversado con colegas recientemente que me dicen, no estamos teniendo una discusión a fondo. No se nos dice cuál es el error jurídico en el que recae la Corte Constitucional. Nos dicen que ha caído en error político, que no está escuchando al pueblo. No se defiende la constitucionalidad de las leyes que han sido revisadas, que están siendo revisadas por la Corte Constitucional. Solamente se nos dice que son políticamente convenientes, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que van a quedar simplemente como las leyes de Noboa. Y que cuando se vaya el presidente Noboa, porque eventualmente se tendrá que ir porque así es la democracia o así funciona la historia, incluso fuera de regímenes democráticos, vendrá otro que usará el precedente del poder que llegó a tener Daniel Noboa para deshacer estas leyes y para poner las que les dé la gana. Y luego vendrá otro que hará lo mismo. Y ese es el ciclo histórico del Ecuador. No construimos proyectos duraderos en nuestro sistema jurídico, con nuestras leyes, porque nunca discutimos lo de fondo. Siempre peleamos porque las propuso fulano y se opone Mengano, y fulano me cae bien y Mengano no. Pero lo que sí queda afianzado es que si fulano tiene poder, fulano puede apelar a su popularidad, entonces fulano se sale con la suya, hasta que es reemplazado por sultano. Son las figuras lo importante, y eso es lo que a mí me da miedo sobre lo que estamos debatiendo como país ahora en torno a la Corte y estas leyes. Y sobre todo que hay que decir, no hay que decir verdades a medias, porque terminan siendo falacias o mentiras. España, que a veces sirve como un precedente o sirve como un ejemplo de remisión permanente de nuestros opinólogos, ¿no?, entre los cuales me incluyo yo también, ¿no? Tiene un régimen parlamentario donde tiene un rey, donde tiene un parlamento, pero también tiene una corte constitucional, ¿no? Esa es la figura, es decir, teniendo un rey, tiene una corte constitucional que es impone el equilibrio dentro de esa democracia, ¿no? Impone el equilibrio. Entonces, no me vengan a decir a mí que de repente hay que sacar a la Corte Constitucional o hay que ponerla como una sala de la Corte Nacional de Justicia o que hay que minimizarla, porque Colombia la tiene, Perú la tiene, ¿no?, con 9 integrantes. Lo que pasa es que se cooptan de forma distinta, ¿no?, para poder destituir a un miembro de la Corte Constitucional colombiana, solo para poner el ejemplo, hay que pasar por un proceso que inicia en la Cámara de Representantes, sube al Senado, se declara la indignidad. O sea, no me vengan a decir aquí en Ecuador, ¿no?, que es cuestión ahora de que podamos... ¿Y cuál es el umbral de votos, doctor?
es 2/3 partes. Ya como en Estados Unidos. Acá Total, quieren que sea ¿no? por mayoría absoluta, mitad más uno. ¿No? Para ejercer ¿qué? Un control político, porque nuevamente, control sí existe en la Constitución. Y doctor, nuevamente, ¿por qué los 2/3? Porque generalmente las mayorías son de menos de 2/3. ¿No? Entonces, se requiere que parte de la oposición diga los argumentos de la mayoría, los argumentos del gobierno tienen sentido, vamos a dar el voto. Entonces la decisión de control político viene de algo más allá de lo pasional o de la polarización. Pero cuando uno pone un umbral más bajo, el de la mayoría absoluta, uno está diciendo, si el juez le cae mal al que tiene mayoría en ese momento, el juez se va. Ahí la importancia, si nos propusieran como tenemos en otros países, un control político más complicado, más largo y con un umbral final de 2/3, yo podría decir, no es la peor propuesta del mundo, la podemos contemplar, pero la manera en que la presentan es insatisfactoria para quien quiera analizar la cosa de fondo y quiere una ley, un sistema que dure más allá de la coyuntura. Sí. 9 horas con 30 minutos, doctor, Sí. su último comentario Sí, para despedirnos. definitivamente la calentura no está en las sábanas, ¿no? Así que hay que seguir construyendo democracia y estos espacios son importantes para hacerlo. Gracias. Gracias, doctor. Gracias a usted, doctor. Queremos agradecer la presencia del doctor David Rodríguez y además despedirnos. Ha llegado el fin de la transmisión del día de hoy en la mañana por RTP. RTP